Bueno, hoy me siento un poco poeta y voy a empezar, os voy a abrir mi corazón, Os voy a abrir mi corazón porque voy a hablar de un tema que no suelo compartir y de algo que es un poco íntimo entre el Señor y yo. Eh, Dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra, una ficción. El mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bueno, pues algunos os sonarán estos versos. Comienzo con estos versos de La vida es sueño de Calderón de la Barca, que es un escritor y un sacerdote del siglo XVI. Calderón, esta es una de sus obras cumbres y con ella quiere enfatizar el libre albedrío del hombre y reflejar una vida que es tan volátil como un sueño. Es que los sueños son ese periodo de inconsciencia mientras dormimos en el que tu cerebro no para, tiene una actividad bastante notable. Nuestra mente no descansa cuando no estamos durmiendo. Y para los que somos creyentes, sabemos que Dios habló en sueños a mucha gente en su palabra, como a Daniel, a José, por ejemplo. Por eso, siempre que yo sueño con algo relacionado con la palabra, le pido al Señor que me ayude a encontrarle un sentido. Compartía con mi casa de vida el otro día que soñé que liberaba a un endemoniado y que los demonios salían y se metían en una piara de cerdos. No sé si os suena esto, pero yo a veces suelo soñar este tipo de cosas y no las suelo compartir. Pero si estás leyendo el Nuevo Testamento, junto con el resto de la Iglesia, hace poco nos tocó leer algo muy parecido. Mi sueño se asemeja bastante, como seguro que algunos habéis recordado, a la historia del endemoniado gadareno. Así que oré y empecé a leer sobre el tema y una vez más Dios me dio luz ante un episodio que puede ser un poquito escabroso para muchos, ¿no? Más allá del escepticismo que muchos puedan tener y del miedo que a otros pueda causar, el Señor me habló de una historia de esperanza que sucede en la ciudad de Gadara. Ahora que nos encontramos en enero, que hemos tenido la palabra pastoral, que nos llama a la palabra que nos dio Juanjo, que esta mañana le comentaba, que fue bastante acertada y que creo que el Señor le ha dado una sensibilidad especial para compartirlo con la Iglesia y que se va a cumplir este año, que nos llamaba a celebrar la cosecha. Y soy llamado a través de este sueño a vencer mi escepticismo de que nada es imposible Amén. para nuestro Dios. Amén. Hemos escuchado durante años que España es un cementerio para misioneros, gente que deja sus países para venir a compartir la palabra a pueblos y a ciudades en las que no hay testimonio, y vienen a compartir las buenas nuevas, y muchos de ellos salen desolados y salen desanimados ante la dureza de una tierra, España, que aún sigue anclada en el catolicismo más tradicional. Y esto a nosotros nos ayuda a retroalimentarnos y pensamos que será imposible que determinada gente caiga rendida a los pies de Dios. Nos convertimos en jueces que decidimos quién es merecedor de la gracia de Dios y quién no lo es. No voy a hablarle del evangelio a aquel porque no me va a hacer ni caso. Uy, esos, cuidado, no, eso no van a querer. O aquellos me van a mandar a freír espárragos. Esa es la realidad, nos convertimos en jueces. Y Mateo nos narra la historia de un endemoniado que estaba aislado de la sociedad, que nadie siquiera pasaba cerca de los caminos donde habitaba, porque estaban aterrorizados de ese hombre, le encadenaban,
le grilletaban. Vivía nada más y nada menos que entre sepulcros, dice la palabra. No había ser más oscuro entre esas tierras. Pero Jesús hizo un milagro con él, demostrando que no hay nada imposible para nuestro Dios. Así que acompáñame que vamos a escudriñar un poco este pasaje. He cogido el de Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39, y lo voy a leer en la versión de la Reina Valera. Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 39. Dice: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Es una historia tremenda. Esta historia ocurre durante el año de popularidad de Jesús, donde va a predicar a la provincia de Galilea. Más concretamente establece su casa, su hogar en Capernaum, ciudad a las orillas del mar de Galilea. Con Juan el Bautista encarcelado por Herodes, Jesús sigue predicando el mismo mensaje acerca del reino de los cielos. Allí se hace muy popular y multitudes le seguían para escucharle. Marta no está por aquí, ¿verdad? Me tendría que poner un positivo por raíces, ¿eh? ¿Verdad? Los que estudiamos raíces... El versículo 26 dice: arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la tierra opuesta a Galilea. Hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que Jesús deja la tierra donde se había establecido, donde multitudes se acercaban a escuchar la palabra, para cruzar el mar de Galilea y llegar a Gadara, la tierra de los Gadarenos. Esta era una tierra gentil, era una tierra de cultura grecorromana, de ahí el hecho que tuvieran cerdos, animales que eran inmundos en aquel momento para el pueblo judío. Gadara formaba parte de la Decápolis, un compendio de 10 ciudades que pertenecían a la parte oriental del Imperio Romano. Pero, ¿sabéis? No siempre fue así. Gadara es una palabra que deriva de Gad, una de las 12 tribus de Israel. La tierra que les fue entregada como parte de su herencia ahora era un territorio gentil, lleno de demonios y alejado de las enseñanzas de Dios. Pero más tarde vamos a hablar un poquito más de esto. El versículo 27 dice: al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad,
endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Según pisaron la tierra, salió al encuentro de Jesús el hombre endemoniado. Este hombre estaba poseído por demonios, estaba desnudo como un salvaje y vivía entre los sepulcros. No sé si puedes imaginar hasta qué tal punto los demonios habían tomado posesión de esa persona para vivir en esas condiciones. Estaba apartado de la sociedad, viviendo entre los sepulcros, donde la muerte se hace visible, y estaba atormentado, estaba desesperado. Probablemente a muchos de nosotros se nos hace difícil creer en los demonios, pero la palabra lo dice bien claro. No solo nos atormentan, sino que son capaces de tomar posesión de un cuerpo. Lo que no podemos saber es qué clase de prácticas hizo este hombre para acabar poseído. Tal vez hacía brujería, cábalas, magia, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que vivía en una región que se había abandonado a su suerte, que había dado la espalda a Dios y se había sumido en una cultura grecorromana, adorando a otros dioses y viviendo una vida de libertinaje. Así que creo que esto también influía. Todo esto era parte del caldo de cultivo que llevó a este hombre a vivir en una esclavitud dentro de su propio cuerpo. Si me acompañáis, Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La realidad es que aún hoy nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay todo un mundo espiritual maligno que quiere esclavizar al hombre y no permitir que tenga un encuentro real con el Padre para tener verdadera libertad. En nuestro tiempo sigue habiendo personas que están poseídas por demonios. Seguimos siendo atormentados por gobernadores de las tinieblas. Seguimos siendo tentados por el diablo. Es una realidad que no nos es lejana, sino que nos rodea y con la que tenemos que aprender a lidiar. Así que este hombre, desesperado, sale al encuentro de Jesús. Estaba teniendo una lucha interna dentro de él, porque ese cuerpo buscaba ser liberado de ese tormento que tenía encima. Dice en uno de los evangelios sinópticos que se golpeaba con piedras. Él estaba desesperado por esa posesión que tenía. Versículo 28 y 29. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a una gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. El cuerpo de este hombre salió al encuentro de Jesús. Estaba desesperado por ese tormento, por salir de esa situación que lo estaba consumiendo, que lo estaba matando. En cambio, los demonios que estaban dentro, al verse frente al Mesías, solo pueden postrarse a sus pies y clamar: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¡Wow! Nada es suficientemente poderoso para enfrentarse a nuestro Dios. Estos demonios que poseían ese cuerpo, ante solo la presencia de Jesús, se sienten atormentados. Y conocen a Jesús, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, le dice. Y saben el destino que les espera. Pero sabéis,
como para los demonios, como tanto para nosotros. Conocer a Jesús no es suficiente. Dice la palabra que los demonios conocen a Jesús y tiemblan. A causa de esta posesión del hombre había sido atado con cadenas y había sido atado con grilletes, pero esa fuerza maligna, sobrenatural que lo poseía, tomaba el control, rompía esos grillos, esas cadenas y lo mandaba a vagar por el desierto. Mucha gente se encuentra en esta situación. Mucha gente ha caído en los engaños del diablo. Están atados por adicciones y por mentiras. Hasta tal punto que no son capaces de controlar su propio cuerpo. Están atados a las drogas, a la pornografía, al juego, al amor al dinero, al consumismo, y no son capaces de controlarlo. Los demonios los llevan al desierto, donde se encuentran solos, desorientados y sin salida. Y sabes, cuando te encuentras en el desierto, el único que te puede orientar, el único que puede ser tu brújula, el único que puede darte de beber ese agua que sacia la sed de nuestro Dios Padre. Es la única salida que tenemos cuando estamos en ese desierto. Versículo 30, Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él dijo, Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandaran al abismo. Jesús hablaba con el demonio que poseía a este hombre y le contesta que se llama Legión. Y aquí vamos a sacarle un poquito de punta. No estaba poseído solo por un demonio, sino por muchos de ellos. Por eso dice que se llama Legión. Sacamos algo muy interesante, porque usa una palabra bélica para nombrarse. Una legión era la unidad básica de infantería romana, formada por unos 4.200 hombres. Imaginaos la de demonios que había dentro. Por eso dice que son muchos los que habían entrado en él. Pero si escarbamos un poco más, Gadara, que como he dicho antes deriva de Gad, que significa tropa. Como hemos dicho antes, Gad era uno de los hijos de Jacob, una de las 12 tribus de Israel. Acompañadme a leer Génesis 49:19. Génesis 49:19. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Aquí está hablando de la tribu de Gad. Es decir, la tribu de Gad era un ejército de Dios. Y esa tierra, que ahora era territorio gentil, había sido en algún momento tierra poseída por la tribu de Gad, por la tribu de Rubén y por la medio tribu de Manasés. De hecho, fue motivo de disputa porque ellos prefirieron no entrar en la tierra prometida y quedarse al otro lado del Jordán, porque la tierra que ellos veían ahí era buena para sus animales, para sus rebaños y para sus niños. Y Moisés se lo recriminó, pero finalmente pactaron para quedarse esas tierras, ayudando al resto a entrar en la tierra de Canaán y renunciando a su parte a cambio de quedarse al otro lado del Jordán. Y esto tuvo sus consecuencias. Parece que el quedarse alejados del resto del pueblo y principalmente de la presencia de Dios que estaba en el arca hizo que poco a poco el pueblo fuera cayendo en el pecado, la idolatría y olvidaran a Dios de sus padres. Lo que debía de ser un territorio judío, parte del ejército de Dios, ahora estaba lleno de legiones de demonios. Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 8.
No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. La consecuencia para tu vida de alejarte de la presencia de Dios solo puede traer destrucción y muerte, como pasó con los gadarenos. Así como sembremos, así cosecharemos. Si buscamos satisfacer los deseos de la carne, no traerá nada bueno para nuestra vida. La tribu de Gad prefirió quedarse con unas tierras que eran mejores para su ganado y sus niños antes que tomar la porción de la promesa de Dios. Si te dejas llevar por tu naturaleza humana, en vez de tomar la gracia de Dios y sus promesas, la muerte llamará a tu puerta. Los demonios te acecharán y vivirás en una esclavitud de la que no podrás escapar solo. En cambio, si tú vives para agradar al Espíritu, si sales a su encuentro como este endemoniado, encontrarás la verdadera libertad que te conducirá a la vida eterna. Amén. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que lo dejaran entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Volvemos con los demonios, que estaban atemorizados con su encuentro con Jesús, tanto que les ruega que no lo manden al abismo. El abismo, saben que es el destino que les espera, pero todavía no querían ir. Todavía no era el tiempo, aunque saben que ese tiempo les llegará. Por eso le piden que le deje poseer ese hato de cerdos, que al recibir los demonios se precipitaron por el precipicio y se ahogaron en el mar, como un claro símbolo de lo que pasará cuando el juicio llegue y caiga sobre ellos, porque ese juicio llegará. Los demonios tienen que pedirle permiso a Jesús para poseer a los cerdos. Una vez más, estamos leyendo y estamos viendo que nuestro Dios es soberano. Soberano sobre todo y sobre todos, incluido sobre estos espíritus inmundos. A los que creemos en Jesús y tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, no tenemos nada que temer contra estos espíritus. Amén. Podríamos hablar de por qué les permitió poseer a los cerdos, pero creo que no tiene mucha más relevancia, más allá de que los hombres somos el centro de su creación, que no es poco. Los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre que había salido de los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Hablando de mi sueño y de este pasaje, el otro día me vino a ver mi mejor amigo y hermano Pablo. Algunos de aquí lo conocéis. Yo os he hablado muchas veces de él y espero que algún día pueda acompañarnos aquí y lo podáis conocer. Y justo él había estado unos meses atrás predicando en mi antigua iglesia en Madrid de este pasaje. Y el enfoque que le dio a este pasaje es el de los encuentros con Jesús. Podemos ver diferentes tipos de personajes en esta historia, en este pasaje, que tienen encuentros con el Mesías.
el endemoniado, los demonios y los gadarenos. Y todos acaban de diferentes formas. El encuentro con los demonios ya hemos visto cómo ha acabado. Pero el encuentro, voy a pedir el encuentro con ese hombre que andaba desnudo, que andaba encadenado con grillos, que vivía entre sepulcros y que estaba poseído por una legión de demonios que le hacían hacerse comportarse como un loco, que había salido desesperado al encuentro con Jesús y no solo había sido liberado, sino que también había sido restaurado. Ahora se encontraba vestido y en su juicio cabal. Un milagro, escuchar bien, un milagro que solo se produjo con la predisposición de este hombre de salir al encuentro con Jesús, de tenerle fe y de tenerle esperanza en que Jesús, el Mesías, era el único en el que podía encontrar la paz que tanto anhelaba su cuerpo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Tal vez tú todavía no has salido al encuentro de Dios, pero Él está llamando a tu puerta en esta mañana y está esperando que tomes la predisposición de abrirle la puerta. Sin duda, si tú lo haces hoy, Él entrará y cenará contigo en el día de hoy. Él traerá a tu vida liberación y traerá vida eterna. Restaurará tu vida y te vestirá con ropajes blancos. Confiésalo con tu boca en esta mañana. La cosa va de encuentros. Y el otro día en nuestra casa de vida hablábamos de cómo era posible que gente que había visto milagros a su alrededor, personas cambiadas por el amor de Dios y que habían escuchado de la palabra tantas veces, aún seguían dando la espalda a Dios. Tú puedes hacer lo que hizo el endemoniado, salir al encuentro de Jesús, o puedes reaccionar como lo hicieron los gadarenos. Los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. Tuvieron temor. Estaban más preocupados de lo que les había pasado a sus cerdos, del milagro que acababa de acontecer. Estaban más atemorizados de ver el poder de Dios que del tormento que tenían con los demonios. La dureza del corazón de los gadarenos hizo que se rindieran al poder de Dios. Hizo que no se rindieran al poder de Dios como pasa en otras ocasiones. Y voy a leer, no hace falta que lo busquemos. Lucas capítulo 9, versículo 43. El asombro se apoderó de la gente al ver esta majestuosa demostración del poder de Dios. Mateo 21, 20. Al ver esto los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Hechos capítulo 3, versículo 10. Cuando se dieron cuenta de que él era el mendigo cojo que muchas veces habían visto junto a la puerta hermosa, quedaron totalmente sorprendidos. Maravillados, asombrados del poder de Dios. Pero los gadarenos tuvieron temor. Estaban escuchando lo que Dios había hecho, lo que Jesús había hecho. Podían tocar ese hombre con sus propias manos. Podían tocar el milagro, lo estaban viendo.
pero prefirieron no seguir al maestro. Y sabéis lo que sucedió, me hiela la sangre. Y no quiero que aquí ocurra. Entró pues Jesús en la barca y se fue. Jesús se fue. Ellos lo rechazaron y simplemente se marchó. Qué triste sería que esta mañana Él tomara su barca y se marchara sin que tú hubieras tomado la firme decisión de seguirle. Tres encuentros con Jesús, pero solo uno puede experimentar la gracia de Dios en su vida. Amén. Una historia de esperanza, he titulado esta predicación. Si recordáis, todo empezó con un sueño que tuve. Yo os he abierto mi corazón, no lo suelo contar. Y así como el que habla en lenguas en público necesita de interpretación, yo le pido a Dios que me ayude a interpretar los sueños que me da. Y me trajo a mi corazón un mensaje de esperanza. A pesar de los demonios, los gadarenos, los cerdos, el pasaje de este endemoniado es un mensaje de aliento. Amén. Para aquellos que se sienten atormentados, se sienten esclavizados. Y un mensaje que nos recuerda su amor para aquellos que un día decidimos seguir los pasos de Cristo. Amén. Jesús cruzó todo el mar de Galilea, dejando la tierra donde se instaló para predicar el reino de los cielos, y se fue en busca de un pobre hombre que estaba atormentado por demonios, que estaba cautivo en tierras gentiles. Ese es nuestro Dios, el que deja a las 99 y va a buscarte. Amén. Lucas 15, versículos del 4 al 7. Parábola de la oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Amén. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Amén. Grupo de alabanza, si podéis pasando, por favor. Nuestro buen pastor dejó el rebaño para salir a buscarnos. Cuando estábamos perdidos, cuando no teníamos ninguna solución, Él llamó a nuestra puerta. Te vistió con ropajes blancos y restauró tu vida. Y como con el hijo pródigo, hubo una fiesta en los cielos, porque volvimos a los brazos del Padre. No dejes escapar este día sin arrepentirte, porque el buen pastor ha salido a tu encuentro en esta mañana. Dale las gracias a Dios en esta mañana por todo lo que Él ha hecho por ti. Recuerda todo lo bueno que Él ha sido en tu vida. Alábale por su bondad y por su misericordia. No merecíamos tanto amor. No merecíamos ser salvados. Pero su inmensa gracia nos ha cubierto para darnos vida eterna. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse en él, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas
ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuán grandes cosas ha hecho Jesús contigo. No te reprimas, sal ahí, cuéntalas. Cuenta esas grandes cosas que Jesús ha hecho contigo.